Tras 20 días de parada en Tarso, el ejército emprendió de nuevo la marcha y en 5 días llegó a la última ciudad de Cilicia. La siguiente provincia por la que tendrían que pasar era la de Siria, y aquí la entrada estaba aún más vigilada que la entrada a Cilicia. Entre las dos provincias había dos fortalezas, llamadas las puertas de Cilicia y Siria. Estaban separadas por unos 600 metros y se levantaban una detrás de la otra a cada lado de un pequeño río que corría desde las montañas hasta el mar y constituía la frontera entre las dos provincias. En este lugar las montañas se acercaban tanto al mar que los muros de las fortalezas se alargaban por toda la extensión y el único paso era a través de las puertas que se abrían para admitir a los amigos, pero permanecían cerradas cuando se acercaban los enemigos. Las fortalezas eran bastante inexpugnables si se defendían, y se decía que Abrócomas se había presentado en el campo de batalla contra Ciro con 300.000 hombres, reforzados además por 400 helenos que estaban al servicio del gran rey. Pero Ciro había previsto desde hacía mucho tiempo esta dificultad, como había previsto la de entrar en Cilicia y había tomado medidas de la misma manera. Había dispuesto que la flota los siguiera desde Tarso y que desembarcara 2 divisiones de tropas en la costa de Siria, una en el espacio entre el río y la fortaleza siria y la otra en el lado opuesto, de modo que se pudieran atacar las fortalezas por ambos lados al mismo tiempo. Sin embargo, como antes, resultó innecesario llevar a cabo el plan. Cuando Abrócomas se enteró de que Ciro había atravesado Cilicia y de que sus helenos le abandonaban para unirse a sus compatriotas, dio media vuelta y huyó sin detenerse hasta que las aguas del Éufrates quedaron a su espalda. El único daño que hizo a Ciro fue quemar las barcas empleadas para cruzar el Éufrates después de haberlas utilizado él mismo. Aquel sátrapa cobarde recordó el dicho de que la discreción es la mejor parte del valor, y siguiendo el ejemplo del príncipe cilicio, se preocupó de gestionar los asuntos de modo que, en la disputa entre los dos hermanos, hubiera hecho algo para ayudar a ambas partes. Si el gran rey vencía, podría alegar que había quemado los barcos y custodiado las murallas durante un tiempo. Si por el contrario era Ciro el que se imponía, podía decir que había cedido ante su aproximación y le había dejado el paso libre. Más tarde llevó a cabo esta política llevando un ejército en ayuda del gran rey 5 días después de que se hubiera librado la batalla decisiva entre los dos hermanos, con una excusa plausible por no haber podido llegar antes. Un día de marcha a lo largo de la costa siria llevó a las tropas a Miriando, un puerto populoso de Fenicia, donde un comercio activo llevaba a muchos barcos mercantes a anclar en la bahía. Aquí el ejército descansó 7 días, y durante este tiempo 2 de los oficiales helenos, Genias y Pasión, alquilaron un barco y se marcharon a casa en él con la mayor parte de sus posesiones. Eran los 2 oficiales de los que 2.000 soldados habían desertado en Tarso para ponerse al servicio de Clearco. Habían esperado que Ciro obligara a los desertores a volver con ellos, pero sabiendo que servirían mucho mejor bajo el general de su propia elección, les había permitido permanecer con Clearco. Como consecuencia de ello, los 2 oficiales se sintieron tan molestos que decidieron abandonar la expedición. Cuando se supo de su huida, todos los soldados esperaban que Ciro enviara algunos barcos de guerra en su persecución y que, una vez alcanzados y llevados de vuelta, fueran severamente castigados. Pero en esto se equivocaron, ya que, en lugar de actuar de tal manera, Ciro reunió a los oficiales helenos restantes y se dirigió a ellos en un tono totalmente diferente. «Genias y Pasión», dijo, «han desertado, pero todavía están en mi poder. Estoy perfectamente informado de la ruta que han tomado, y mis barcos son más rápidos que los suyos. Pero, a pesar de todo, no los perseguiré. Nadie podrá decir de mí que sé aprovecharme de un hombre mientras está conmigo, pero que cuando quiere abandonarme le pongo las manos encima y me apodero de sus bienes. Que se vayan. Tendrán que confesar que me han tratado peor que yo a ellos. Podría retener a sus esposas e hijos, que se han quedado en casa bajo mi protección, pero no les privaré de ellos. Esta será su recompensa por los servicios que han prestado hasta ahora». Esta muestra de magnanimidad aumentó el respeto de todos los helenos hacia Ciro. A partir de este punto, la ruta por la que debía marchar el ejército abandonaba la costa y se adentraba hacia el interior. Por tanto, la flota ya no podía ser útil y Ciro la envió a casa desde Miriando. Era la estación calurosa, que en Siria es infinitamente más dura que cualquier otra que se experimente en los climas septentrionales. Y como las tropas marchaban hacia el sur, el calor seguía aumentando en intensidad
con cada día de marcha. Para los helenos, todo en estas regiones tropicales era nuevo y extraño. La vegetación, los animales, la gente, las costumbres, las formas de pensar, todo era muy diferente de todo aquello a lo que estaban acostumbrados en casa. Un día llegaron a un río lleno de grandes peces. Eran venerados como dioses por la gente del país, que habría considerado un gran crimen pescarlos. En el mismo lugar había grandes bandadas de palomas que también se consideraban sagradas, y cualquiera que se atreviera a matar o incluso a atrapar una de ellas habría sido castigado severamente. Hacia finales de agosto, el ejército llegó a la grande y floreciente ciudad de Tápsaco, a orillas del Éufrates. Aquí Ciro reunió a los oficiales helenos y les dijo claramente que marchaba hacia Babilonia para hacer la guerra al gran rey, y que debían comunicar esta información a los soldados a sus órdenes y persuadirles para que le siguieran como antes. La noticia fue recibida por los hombres sin sorpresa, pues hacía tiempo que tenían sus recelos, pero sí con considerable irritación, y muchos de ellos gritaron que nada les impulsaría a ir más lejos. Su ira se dirigía no tanto contra Ciro como contra sus propios oficiales, a los que acusaban de haber sabido desde el principio lo que se pretendía y decían que, al mantener el asunto en secreto, los oficiales les habían involucrado en una empresa que, en cualquier caso, parecía absolutamente inviable. Sin embargo, bastaron unos días de reflexión para que se dieran cuenta de su situación. ¿Qué podían hacer? Desde que salieron de Tarso, habían estado marchando cada vez más lejos de sus hogares, y las razones que entonces les habían decidido a unir su suerte a la de Ciro eran ahora aún más acuciantes que antes. Por tanto, volvieron a dejarse persuadir y exigieron una vez más un aumento de paga, que Ciro les prometió en una medida que superaba sus más altas expectativas, pues dijo que, cuando llegaran a Babilonia, daría a cada hombre 5 minas de plata, que era más que la paga ordinaria de todo un año, y que durante la marcha de regreso recibirían la paga completa hasta que estuvieran de nuevo entre sus propios compatriotas en Jonia. Ahora era necesario encontrar algún medio de cruzar el gran río Éufrates, y al principio parecía probable que fuera a ser una tarea de no poca dificultad. Abrócomas había quemado las barcas que se utilizaban habitualmente para este fin, y lo único que podía hacerse era intentar vadear la corriente. Afortunadamente, esto resultó ser mucho más sencillo de lo que cabía esperar, pues cuando los soldados se metieron en el agua, ésta solo les llegaba hasta el pecho, aunque en esta época del año solía ser mucho más profunda. Los hombres de Tápsaco dijeron que se trataba de una señal del cielo y que el arroyo se había visto obligado a hacer retroceder sus aguas para dejar paso al hombre que estaba destinado a llevar la tiara real de Persia. En ese momento, Menón, uno de los generales helenos, vio la oportunidad de sacar ventaja a sus camaradas y la aprovechó de una manera que no le favoreció mucho. Antes de que se decidiera si los helenos debían seguir a Ciro o no, se había enviado una avanzadilla para ver si se podía vadear el río y habían informado de que era posible. Al oír esto, Menón reunió a sus hombres y les dijo: «Soldados, si os dejáis guiar por mi consejo, podréis, sin peligro y con pocos problemas, ganaros más el favor de Ciro que cualquiera de vuestros camaradas. Para él es de suma importancia que los helenos crucen el Éufrates y le apoyen en su ataque contra el gran rey. Si nosotros tomamos la iniciativa y cruzamos el río hoy y ellos nos siguen, él nos reconocerá el mérito de haberles dado un buen ejemplo. Si por el contrario deciden no seguir a Ciro, podemos volver atrás fácilmente, pero en cualquier caso podemos estar seguros de que Ciro nos considerará sus amigos más fieles y que cuando tenga ricos nombramientos y cargos bien pagados que repartir, se acordará de nosotros al entregarlos». La expectativa sugerida por Menón era tan seductora que los soldados aceptaron de inmediato su propuesta y cruzaron el Éufrates. Cuando Ciro se enteró de que ya estaban en el otro lado, se alegró mucho y les envió este mensaje: «Tengo ocasión de alabaros, y ojalá pronto tengáis ocasión de alabarme a mí, o yo no seré Ciro». Además, no perdió tiempo en demostrar su especial gratitud a Menón enviándole magníficos regalos. El egoísmo era el rasgo más conspicuo en el carácter de Menón. Su principal objetivo en la vida era amasar riquezas y conseguir poder. Consideraba un necio a un hombre recto y honorable, y por su parte no rehuía ni el engaño ni el perjurio.
Mientras que otros hombres consideraban que su deber era honrar a los dioses y tratar con justicia a sus semejantes, Menón se enorgullecía únicamente de sacar lo mejor de los demás mediante la astucia y el fraude. Después de cruzar el Éufrates, el ejército siguió el curso del río manteniéndolo a la derecha y en 9 días llegó al desierto. La extensión de terreno que ahora se mostraba ante ellos era tan baldía y estéril que estaba completamente deshabitada. Lo más que podían esperar era encontrarse de vez en cuando con algún extraño viajando a través de ella. Por tanto, era necesario hacer acopio de provisiones y afortunadamente las aldeas de la frontera del desierto eran prósperas y estaban bien abastecidas de grano y vino, de modo que los soldados pudieron cargar las bestias con todo lo que podían llevar. Después de esto, viajaron durante 18 días a través de una gran extensión arenosa que se mostraba a su alrededor en forma de dunas anchas y bajas, como el mar cuando es agitado por un viento suave. En este desierto no había árboles, pero sí algunos arbustos y plantas que desprendían un delicioso aroma. Como consecuencia de la ausencia de hombres, abundaban los animales salvajes, especialmente gacelas y asnos salvajes, avutardas y avestruces. Muchos de ellos no habían visto en su vida algo semejante a un soldado griego. Cuando había un descanso, los soldados salían de cacería, pero algunos animales eran difíciles de cazar. Los asnos salvajes eran bestias muy diferentes de nuestros burros, a los que se tacha con razón de lentos y estúpidos. Destacaban tanto por su rapidez como por su inteligencia, y no podían ser alcanzados por un solo caballo, por muy veloz que fuera. Cuando se daban cuenta de que eran perseguidos, se quedaban quietos hasta que su perseguidor estaba casi al alcance de su lanza, y entonces se alejaban corriendo y volvían a detenerse para descansar. La única manera de que los helenos consiguieran capturarlos era que varios jinetes participaran en la persecución. Después de colocarse a distancias adecuadas, el primer jinete conducía al asno salvaje lo más rápido posible hacia el siguiente, que retomaba la persecución con su caballo fresco, y cuando 2 o 3 caballos se habían cansado, el asno salvaje quedaba tan exhausto que era fácilmente capturado y cazado. En cuanto a los avestruces, era inútil perseguirlos, pues como es bien sabido, corren muy deprisa y además aumentan su velocidad con el movimiento de sus alas que utilizan como velas. De todos los animales salvajes, los más fáciles de cazar eran las avutardas, ya que, al igual que las perdices, solo pueden volar una distancia corta. Además, eran las mejores para comer, aunque la carne del asno salvaje, parecida al venado, también era excelente. En esta región desértica, a veces era necesario realizar largas marchas forzadas para llegar a un manantial de agua o a un lugar donde los caballos y las bestias pudieran encontrar pastos, pero, aun así, muchos morían de hambre. Los hombres también sufrían considerablemente. Un día llegaron a la vista de una ciudad donde estaban seguros de que podrían obtener abundantes alimentos, pero no había ni barca ni puente ni ningún otro medio de cruzar el río y la corriente en ese lugar era demasiado profunda para que los hombres pudieran vadearla. Sin embargo, superaron la dificultad mediante un ardid que todavía es común en Oriente. Tomando varias de las fundas de cuero utilizadas por el ejército para diversos fines, hicieron grandes sacos que llenaron de heno y ataron para formar pequeñas balsas capaces de soportar unos pocos hombres y algo de carga. En estas balsas los soldados remaban hasta la orilla opuesta y compraban en la ciudad provisiones de trigo, pan de mijo y vino de palma. En otra ocasión les ocurrió que tenían que marchar por un camino estrecho por el que los carros se hundían tanto en el blando suelo arcilloso que los animales de transporte eran incapaces de arrastrarlo por él. Ciro ordenó a sus soldados bárbaros que tiraran de los carros, pero se pusieron a trabajar de forma arisca y perezosa, y Ciro se impacientó tanto que los echó, y dirigiéndose a su séquito, les ordenó que arrimaran el hombro. Estos nobles orgullosos estaban poco acostumbrados a cualquier tipo de esfuerzo, pero, con la obediencia implícita del súbdito persa, se apresuraron a cumplir las órdenes de Ciro. Dejando a un lado sus magníficos mantos, pero todavía vestidos con sus chalecos y pantalones de seda, muchos de ellos adornados además con cadenas y brazaletes de oro, corrieron hacia el lugar como si cada uno estuviera ansioso por demostrar que era más activo y diligente que todos los demás, y agarrando los carros sucios, los arrastraron hasta que estuvieron más allá de la peor parte del camino.
Tal espíritu de sumisión era bastante desconocido entre los helenos, acostumbrados a tratar a sus superiores de manera muy diferente. Ya una vez habían manifestado su descontento por la conducta de Clearco y por aquel entonces se produjo otro incidente del mismo tipo, que podría haber tenido consecuencias muy graves. Sucedió que, al pasar por el campamento, Clearco vio a uno de los soldados de su compañía enzarzado en una disputa con un soldado perteneciente a la compañía de Menón, y tomando partido por su propio hombre, no dudó en mandar golpear al otro. Los compañeros del hombre golpeado se indignaron por esta acción, y más tarde, cuando Clearco cabalgaba por el campamento de Menón con solo unos pocos soldados a su lado, un heleno que estaba cortando leña le arrojó su hacha, mientras que otros le lanzaban piedras y le insultaban. Ni el hacha ni las piedras dieron en el blanco, pero Clearco se enfureció y, cabalgando furioso hacia su campamento, ordenó a sus hombres que se armaran y avanzaran sin demora contra la compañía de Menón. Por otra parte, los soldados de Menón, al ver que Clearco y sus hombres estaban a punto de cargar, se apresuraron también a tomar sus armas y prepararse para la batalla. Mientras tanto, uno de los otros generales, llamado Próxeno, había visto lo que ocurría y también se apresuró a avanzar a la cabeza de sus hombres, y colocándose entre los combatientes, imploró a Clearco que hiciera las paces. Pero Clearco se limitó a reprocharle que estimaba demasiado a la ligera el insulto que había recibido, y más furioso que nunca, le ordenó que se retirara. Sin embargo, en ese momento, por gran fortuna, Ciro llegó al lugar y al ver a las tropas helenas en formación de batalla, preguntó qué significaba aquello. Cuando oyó todo lo que había ocurrido, se llenó de consternación y gritó: «¡Jefes de los helenos! ¿No sabéis lo que hacéis? En cuanto mis bárbaros os vean peleando entre vosotros, mi ruina estará asegurada, y la vuestra también. Tendréis más que temer de mis seguidores que del ejército de mi hermano». Estas palabras tan graves devolvieron a Clearco a sus cabales. Se llenó de remordimientos y ambos bandos depusieron las armas y volvieron a hacerse amigos. En efecto, no carecía de causa que Ciro se hubiera referido a la mala voluntad de los bárbaros, pues hacía tiempo que observaban con celos y odio la preferencia que en todas las ocasiones mostraba por los helenos. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.